Gracias. Ante todo soy un amigo de la Sociedad de Medicina Veterinaria, eso es lo único. Yo en algunos pocos minutos voy a tratar de hacer como colofón del esfuerzo que ustedes han hecho hasta ahora. ¿Qué hace el veterinario en medio del cambio climático? En principio, vamos a definirlo, el cambio climático. De acuerdo al panel de expertos internacionales establecidos por la ONU, en el año 2007 se definió el cambio climático como un cambio en la distribución estadística de los patrones meteorológicos durante un periodo prolongado de tiempo. Y acá estamos haciendo una diferencia importante. ¿Qué es la meteorología y qué es el clima? El clima es el problema que hace a los aspectos climáticos en años que representan centenares y hasta millones de años. La meteorología es del día al día. Esa es una diferencia importantísima. Si a mí me hubiesen preguntado hace 60 años, cuando yo tenía la edad de ustedes, qué era el cambio climático, seguramente no sabía nada, o muy pocas cosas. Hoy ustedes cada vez saben más, porque hemos avanzado en entender los procesos bióticos que están detrás del cambio climático. En el hombre, en los animales, en los vegetales, se producen grandes cambios en los que afecta a la reproducción, a los preceptos de la alimentación, a la homeostasis en general como individuo. Pero, ¿cuáles son las causas del cambio climático? Honestamente, con sinceridad, no las conocemos. Sí sabemos que hay muchos factores y muchos fenómenos, algunos humanos y otros no humanos. Empecemos muy brevemente por los no humanos, que son los más grandes y yo diría más misteriosos, por decirlo, usar un nombre. En principio tenemos la radiación solar. El Sol está constantemente en evolución y eso afecta a la Tierra inmediatamente sin que nosotros a veces nos demos cuenta. El otro aspecto es la tectónica de placas. La Tierra está cubierta por una especie de corazas, una especie de, como cortezas. Son 45 cortezas grandes sobre la Tierra que están unas con otras yuxtaponiéndose y producen las fracturas, los tsunamis y todas esas grandes alteraciones que vemos nosotros de terremotos y de accidentes que pasan sobre la corteza terrestre. Uno clásico, por ejemplo, es el del Pacífico, que está sobre la cadena, digamos, cordillera, y otros el del Japón, otros en África, en Asia, sobre todo en Asia hay también unas fracturas muy importantes. Y el tercer aspecto no humano es la erupción volcánica. En el mundo, la Tierra tiene más de 2.000 volcanes activos que están emitiendo gases constantemente. Se dan cuenta que un volcán es más que una fábrica, indudablemente. Pero de cualquier manera, planteado ese problema, que es general, que da una serie de teorías sobre el problema, vamos a referirnos a las partes humanas, a las actividades humanas que hacen al cambio climático. El primer punto que nos interesa es el potencial del calentamiento global. Hay varios gases que son fundamentales: el anhídrido carbónico, el metano, los gases que producen la refrigeración, como es el cloruro fluorocarbono, que son todos los gases que actúan en las máquinas refrigeradoras. El potencial de calentamiento global es lo que produce el efecto invernadero. Sobre la Tierra hay una capa de gases, fundamentalmente anhídrido carbónico o óxido de carbono, óxido de nitrógeno, metano. Esos gases sirven como una especie de techo. Los rayos solares llegan a la Tierra, la calientan, se reflejan, pero no pueden difundirse en el ambiente porque está esa capa de gases que genera el hombre, que vuelve a rebotar y calienta nuevamente la Tierra. Ese efecto es el que llamamos calentamiento global. Esa palabra, esa energía, está producida fundamentalmente por el óxido de carbono, por el óxido de nitrógeno, el metano y
y los clorofluorocarbonados, que son los productos de la refrigeración. Ahora bien, el carbono se considera como unidad, pero pues si estoy, no me camina. Sí. El carbono es el gas que se considera matriz para estos aspectos, el óxido de carbono, y se da el valor 1. Se estudia la permanencia de los gases y la acción de los gases por muchos años, y se toman dos parámetros, 20 años y 100 años. El metano, durante los 20 años, corresponde a 1. El óxido de nitrógeno, 275 veces más calor que el óxido de carbono puede concentrar. Y el metano, 62 veces más calor que puede concentrar que el anhídrido carbónico. Eso es importante porque son los gases que produce el hombre y que son los que están aparentemente generando la absorción de calor. Ahora bien, el que está estudiando esto surge, como ya mencioné el panel de expertos, surge de una convención que se llama Convención de Kioto, que empezó en el año 1997 y que hasta ahora ha sido un fracaso, lamentablemente. Pero empezar estableció que había que disminuir un 5,2% el clima global para los años 2008 al 2012. Como eso no pasa para nada. Hay países como China, como Estados Unidos, que no han firmado o que recién ahora este año empezaron a firmar el Acuerdo de Kioto. Este es un aspecto muy importante porque hay una serie de centros universitarios y de estudios que están detractando la acción del Grupo de Kioto, algunas veces por un lado o por otro, con bastantes, vamos a decir, exageraciones, por un lado y por otro. Por un lado, Kioto dice que en el 2100 la temperatura de la Tierra va a aumentar de 1,4 grados a 5,8 grados, lo cual significa lo que siempre se ha dicho, que los mares las ciudades costeras van a subir y se van a tragar las ciudades. La revista Nature, en cambio, ha hecho una encuesta sobre este tema y otros estudios de proyecciones y han establecido que el aumento en 100 años va a ser 0,2% de centígrado, con lo cual eso no influiría tanto. Otros estudios establecen que para el 2050 va a haber un 0,15% de aumento de la temperatura. Quiere decir que todo esto crea una tremenda complicación y una pequeña desorientación sobre el tema. Como este es un tema donde la ciencia actúa pero no tiene capacidad experimental, porque nadie va a experimentar con la Tierra. Entonces podemos empezar a analizar qué razones tenemos nosotros para preocuparnos por el problema y actuar en el problema, sin ponernos a escudriñar demasiado si son los causales o no son las causales. En principio, el veterinario tiene incumbencias directas. El primer problema es el gas metano. El gas metano, como ya les dije, te concentra un calor 62 veces más que el oxígeno de carbono. Y en el mundo hay 1.300 millones de cabezas de rumiantes. Un 32% se alojan en Asia, 36% en América, 17% en África, 10% en Europa, 2,7% en Oceanía. En nuestro país hay 51,7 millones de bovinos y 14 millones de ovinos, según el censo o los datos del año 2013. Por otro lado, los ajenos a la incumbencia del veterinario, propiamente dicho, está la producción de gases de anhídrido carbónico. En el 2013, fundamentalmente producidos por las fábricas y por los automotores. En el 2013 se estableció
la cantidad de 1.000 millones de automóviles en la Tierra. Pero lo importante no es tanto la cantidad, que eso es más o menos igual a los bovinos. Lo que es importante es que los automotores aumentan cada 10 años el doble. Prácticamente en el 2004 había 700 millones de automotores. Fíjense, y se calcula que para el 2020 vamos a estar con una cantidad doble a los 1.100 millones. En nuestro país el parque automotor en el 2014 era de 11.000 millones. El otro tema que tiene mucha importancia por el potencial de absorción de calor son los fluorocarbonos, los clorofluorocarbonos. Lo que quiero señalar en esto, que nosotros como veterinarios tenemos que comprender, que estamos actuando en nuestra profesión con relación a la temperatura ambiente. Y si la temperatura ambiente cambia y tiene actividades relacionadas con nuestra profesión, tenemos que estar atentos. En principio, las inundaciones y sequías influyen en la vida animal y en la producción, no cabe duda. El cambio del clima desarrolla los artrópodos, cada vez que aumentan 20 centígrados la temperatura, aumentan y se multiplican los artrópodos por cantidades hasta del 100%. Los cambios de temperatura, precipitaciones y humedad afectan la biología y ecología de vectores, hospedadores, intermediarios y reservorios naturales. Influyen sobre la distribución temporal y espacial y sobre todo por las migraciones de pájaros y animales, que tienen mucho que ver con la transmisión de los virus y las bacterias. ¿Qué zoonosis están relacionados con eso? Bueno, no hace falta que yo les diga mucho de eso. La malaria, la fiebre amarilla, enfermedad de Chagas, ébola, dengue, fiebre del Valle del Nilo Occidental, fiebre de chikungunya, cólera, peste, transmisiones de roedores. En la patología animal, las garrapatas con las babesiones y anaplasmosis, la encefalitis equina, la tripanosomiasis, la leishmaniosis, la parasitosis varias y externas, y por las acciones de esporas, el carbúnculo, la clostridiosis, tienen mucha importancia porque cuando hay sequías, por acción del viento, se diseminan más fácilmente las esporas. Y los soportes de humedad, cuando hay humedad, por las napas acuáticas. En una palabra, el cambio climático actúa sobre las cadenas de todos los vectores intermediarios. Para terminar esto, estoy mal con el aparato. Como conclusión, quiero dejarle este mensaje. El veterinario tiene responsabilidades en la producción referidas al cambio climático, responsabilidades en la producción animal, responsabilidades en epidemias, episootías y derivadas, responsabilidades en diversas epidemias en el hombre, responsabilidad en la sanidad ambiental de fábricas, campos, ya sea por las sequías e inundaciones que afectan la salud humana y el animal. En conclusión, y a pesar de las controversias y de las discusiones en pro y a favor, el cambio climático es un hecho, con consecuencias derivadas que los veterinarios debemos entender. Eso es todo.